Muy bien. Bueno, muy buenas tardes desde Europa. Buenos días al otro lado del charco. Encantado de volver a recibirlos a todos en un nuevo evento de la Fundación Internacional para la Libertad, en conjunto con Fundación Libertad desde Rosario. Es un gran honor el día de hoy tener al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, con nosotros. Como seguramente muchos de ustedes recuerdan, Álvaro Uribe es un gran amigo de la Fundación Internacional para la Libertad. Es una persona que a lo largo de los años ha tenido una presencia constante entre nosotros en toda clase de eventos en distintos lugares del mundo para defender los principios del Estado de Derecho, de la democracia liberal, de la propiedad privada y de la lucha contra el populismo en todas sus dimensiones en América Latina y otras partes del mundo. Aunque ha tenido, por supuesto, a su disposición muchas tribunas importantes, esta tribuna, la tribuna de la Fundación Internacional para la Libertad, ha sido una de ellas, una tribuna especialmente importante, diría yo, porque a través de ella ha hecho sentir su voz en momentos verdaderamente críticos, cuando buena parte de la región latinoamericana se jugaba su destino. No necesito entrar en demasiados detalles con respecto a lo que fue su presidencia. Todos recordamos el éxito rotundo de su paso por el poder del año 2010. Pocas veces en su historia reciente tuvo Colombia un dinamismo económico como el de entonces, para no mencionar evidentemente lo más obvio, que gracias a su acción enérgica contra el terrorismo y el narcotráfico, supo devolverle a muchos millones de colombianos un acceso a la libertad que habían perdido, porque cuando él asumió el poder, una parte muy importante de su país estaba bajo el imperio del terror, de manera que el presidente Uribe devolvió a los colombianos el Estado de Derecho en muchos sentidos, pero además, no contento con ello, supo llevar a cabo una serie de reformas económicas y darle un marco de seguridad jurídica a su país que hizo de él un gran magneto para la inversión extranjera. Todo lo cual, por supuesto, redundó en gran beneficio de Colombia y permitió que su gobierno, sus dos gobiernos consecutivos, exhibieran logros muy significativos. No contento con ello, una vez que dejó el poder, el presidente Uribe siguió haciendo escuchar en toda la región su voz enérgica y clara, y además siguió jugando un rol de liderazgo de primer orden en su propio país, entre sus compatriotas, en parte gracias a lo cual el actual presidente Iván Duque pudo abrirse paso en su momento y convertirse en una figura en potencia, una figura presidencial en potencia, que luego, por supuesto, fue confirmada gracias al voto de los colombianos. Y desde entonces, en el Senado, el expresidente Uribe y su Centro Democrático están jugando un rol muy significativo para apuntalar la democracia y para cerrarle el paso a quienes dentro y fuera de Colombia conspiran para que descarrile esta importantísima gestión. Así que por todas estas razones, presidente Uribe, es un honor tenerlo entre nosotros. Hoy el presidente Uribe nos va a hablar, evidentemente, debido al contexto en el que estamos situando esta conferencia, de la forma como ha impactado la crisis del COVID-19 a su país y a toda América Latina, pero seguramente no estarán lejos de sus pensamientos y sus palabras el día de hoy, sus ideas acerca del gran combate que debe librar o deben librar las fuerzas de la libertad contra los adversarios populistas que están intentando utilizar este contexto para hacer de las suyas en más de un país en la región. Presidente Uribe, es un gran honor tenerlo con nosotros y le agradecemos muchísimo que haya tenido la deferencia de hacer un hueco en su agitada agenda para compartir algunas reflexiones con nosotros. Adelante, por favor. Álvaro, muchas gracias. El honor es inmenso y es mío. Me honra mucho dirigir unas palabras a través de la Fundación. Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, es la voz hispanoamericana más autorizada para defender la democracia, por convicción y sin temor. Someterse al socialismo siglo XXI
es fácil. No crea el riesgo de amenazas, no crea el riesgo de vituperios. Defender con ardentía la democracia, con convicción y sin temor, no es fácil. Me honra mucho. Unas palabras introductorias. El presidente Duque ha manejado muy bien el tema. Yo creo que en materia de salud cerró oportunamente para que el país pudiera hacer unos correctivos en el sistema de salud y mejorar dotaciones. Por ejemplo, el país tenía 5.600 UCIs. En la proporción con la población era un buen número, pero se quedaba corto frente a los riesgos. En la comparación con América Latina estábamos bien. Ahora el gobierno está comprando aproximadamente otras 5.000 UCIs, ya han empezado a llegar. Ese cierre ha permitido que el gobierno fuera aplazando el contagio para poder dotar mejor el sistema de salud, como la dotación con las unidades de cuidados intensivos. Es un país de 50 millones de habitantes y aquí tengo las últimas cifras. Tenemos en este momento 80.599 contagios, 2.600 muertes, infortunadamente. En la proporción ciudadanos muertos por cada millón de habitantes, bajos comparativamente, 52. Tenemos 335 unidades de cuidados intensivos ocupadas. La disponibilidad es mayor. Es un país muy de regiones. Por ejemplo, el gobierno ha tenido dificultades en la Amazonía, en toda la frontera con el Brasil. Ha tenido dificultades en la frontera con Venezuela. Ha tenido dificultades en la frontera con Ecuador. Pero el gobierno ha venido haciendo un trabajo muy diligente para mejorar hospitales, para proveerlos de recursos, para dotarlos. El sistema de salud de Colombia es un sistema muy aplaudido en la comunidad internacional, denostado en Colombia por la izquierda. Es un sistema que tiene aseguradores y operadores, ambos con todas las posibilidades de ser privados, públicos, mixtos, cooperativos. En los últimos años había ingresado corrupción. El gobierno Duque la ha venido enfrentando, ha cerrado aseguradores, ha intervenido hospitales. Yo diría que todo eso ha ayudado. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín, mi ciudad, el sistema de salud ha operado muy bien con todo lo que es la atención domiciliaria y eso ha ayudado mucho. El gobierno en este momento está en una apertura gradual de la economía, exigiendo mucho cumplimiento con lo que se llaman los protocolos biosanitarios. En eso nos hace falta en algunas regiones de Colombia más disciplina social. Para recuperar la economía, el gobierno, por ejemplo, había aprobado en el mes de diciembre 3 días al año sin IVA, entre muchas medidas, más la reducción de impuestos, etc. Ahora se aplicó un día, casi todo el país funcionó bien, hubo desórdenes sociales, violación de los protocolos biosanitarios en algunas partes y esperamos que el gobierno aplique unas medidas muy severas para que esas violaciones no se repitan en el segundo día. Colombia había parado la economía desde el año 2014, con exceso de impuestos, exceso de gasto público, fenómenos de corrupción, lo que se ha llamado la política del barril del puerco con el Congreso. El presidente Duque ha establecido una relación transparente con el Congreso, ha introducido austeridad, bajó los impuestos, ha introducido una serie de medidas sociales importantes. La economía se venía recuperando en enero y febrero, la economía creció al 4,1%, la inversión extranjera al 52%. Por supuesto, con la llegada de la pandemia todo se paralizó. Podemos tener decrecimientos entre el 5 y el 7. El presidente Duque encontró un endeudamiento muy alto, mientras Chile y Perú tenían endeudamientos del 25 y del 26. El gobierno Duque encontró un endeudamiento del 56, que aparentemente no es muy alto, pero es muy alto en proporción a la capacidad de servir esa deuda. Sin embargo, están haciendo todo el esfuerzo. Hoy hay 30 millones de colombianos apoyados por políticas sociales del gobierno, transferencias condicionadas a las familias, que se llama Familias en Acción, apoyo a 1.700.000 ancianos
de bajos ingresos, apoyo a casi 500.000 jóvenes para que ellos estén en un estudio técnico, ha venido apoyando a las universidades. El presidente introdujo un elemento muy importante que se llama ingreso solidario. Ya anunció que lo va a mantener hasta el mes de, aló Mario, hasta el mes de diciembre. Ya más de 2,5 millones de familias pobres de Colombia están recibiendo ingresos solidarios y van a llegar a 3 millones. Nosotros estamos pidiendo que llegue a 4,5. Termino con eso. Crisis sin hambre. El partido ha venido apoyando al presidente Duque pidiéndole todo el esfuerzo para que haya crisis sin hambre, crisis sin odio. Por ejemplo, algunos pidieron que se quitaran los derechos de los trabajadores. El partido y el gobierno tomaron la decisión de que no se puede quitar derechos de los trabajadores. Hay que promover acuerdos fraternos. Había que pagar una media mesada, mitad de año, que aquí se llama prima. Algunos querían quitarla. El gobierno dijo, no, lo que podemos estimular es acuerdos para diferir pagos, acuerdos fraternos entre empleadores y trabajadores. Nosotros creemos que si logramos superar esta crisis con solidaridad, sin hambre, el país sale fortalecido en su fraternidad, se recupera más fácil la economía, estimado Álvaro. Ahí termino esta larga introducción. Muchas gracias, querido presidente Uribe. Muchas gracias. Les quiero decir a todos los que participan que pueden hacer preguntas a través del chat. Por cierto, presidente, hay muchos saludos, muchas muestras de afecto en el chat y muchos comentarios destacando lo enormemente importante que fue su gestión de gobierno para Colombia y para, ¿por qué no decirlo?, para América Latina. Yo quiero comenzar haciéndole una pregunta que tiene que ver con el rol de la oposición en Colombia. En Colombia hay una oposición dura, izquierdista, en buena medida con algunas simpatías con el socialismo bolivariano. ¿Cómo está actuando la oposición en Colombia hoy día? Bueno, yo diría que hay de todo, estimado Gerardo. Hay sectores muy constructivos, otros sectores que proceden con un espíritu voraz de destrucción. Y creo que el presidente Duque ha venido situando esto en unos equilibrios. Primero la salud, pero no dejar morir la economía. Nada de arrebatarle derechos a los trabajadores, buscar acuerdos fraternos con las empresas, ayudar a las empresas, pero también ayudar a los sectores sociales. Por supuesto que falta más. Entonces yo diría, ahora hay sectores de la oposición que tienen ese corazoncito castrochavista, pero lo esconden porque saben que eso no le cae bien al electorado. Hay que poner mucho cuidado en eso, porque estos sectores en América Latina han subido al poder todo con trampas. Mire cómo subió Chávez, con trampas, diciendo que respetaba la libertad de prensa, que respetaba la empresa privada. Nada respetó, todo lo acabó. Hablando de corrupción, introdujo más corrupción, la corrupción generalizada en favor de los amigos del régimen. ¡Qué grave! Hablando contra la inequidad, pasó la pobreza del 25 al 86%. Ojalá el presidente Duque tenga éxito para que Colombia pueda seguir un justo camino de democracia, de libertades, de construcción de inversión, seguridad y al mismo tiempo de equidad social, lo que llamamos equidad social. Presidente Uribe, usted nos acompañó unas semanas atrás con una declaración que encabezó el presidente, el de la FIL, el Mario Vargas Llosa, advirtiendo sobre que esta pandemia, que el COVID, podía motivar a algunos gobiernos, por un lado, a atacar a la economía privada, pero también a desarrollar algunas políticas autoritarias. Aquí en mi país, la Argentina, tristemente estamos viendo que el gobierno aprovecha la pandemia y una cuarentena larga y cerrada. En mi país hubo casi 130.000 personas procesadas, demoradas o incluso detenidas
por violar la cuarentena, pero además de eso, además de estas restricciones a las libertades, también el gobierno, en este caso el argentino, está aprovechando para introducir algunas prácticas autoritarias. Ya sabemos que lo mismo ocurre, por ejemplo, en Nicaragua. ¿Cuál es su visión de este tema y qué debemos hacer los demócratas para evitar que se use la pandemia para desarrollar tics autoritarios? El gobierno Duque yo creo que ha dado un buen ejemplo. Hablemos sobre el respeto a la independencia de las ramas del poder. Aquí la oposición estaba diciendo que le habían cercenado derechos porque las reuniones del Congreso han sido virtuales. Pero si se examina la razón, no había más camino que hacerlas virtuales. Las cortes que son independientes han venido procediendo de manera virtual. El Congreso acaba de tener un periodo entre el 16 de marzo y el 20 de junio y funcionó bien. Cuando las sesiones son presenciales hay mucho incumplimiento. Con la sesión virtual hubo todo el cumplimiento. Por supuesto, menos riesgos, menos costos, menos desplazamientos, etc. La oposición hizo cuantos debates quiso, con todas las garantías, con todas las libertades. Yo creo que hay que decirle al mundo que aquí operó el Congreso de manera virtual con todas las garantías y que la oposición tuvo todas las garantías. En materia de sanciones a personas que han violado las disposiciones sanitarias, yo diría que el gobierno de Colombia escasamente ha impuesto unas pequeñas multas. Yo veo que allí no hay una actividad sancionatoria draconiana, pero además los alcaldes de Colombia, donde hay muchos de la oposición, empezando por la alcaldesa de Bogotá, han tenido toda la discrecionalidad para manejar esos temas. En la relación empleadores-trabajadores, el gobierno, como lo decía, ha sido muy equilibrado, ha apoyado a las empresas, pero no ha quitado derechos de trabajadores. Lo que ha permitido es decir, bueno, hagan acuerdos, este derecho laboral no se puede suprimir, hagan un acuerdo para aplazar los pagos. Y por supuesto está el gobierno avanzando con las herramientas que ya le dije frente a los sectores más vulnerables. Lo que llamo yo una política social encabezada por algo que ha creado el presidente Duque que se llama ingreso solidario. O sea que yo diría, y me complace mucho decirlo, fundamentado en hechos, ante un auditorio tan importante como la Fundación, que Colombia ha dado un gran ejemplo en materia de manejo de las libertades. Critican al presidente Duque porque ha prohibido que salgan los mayores de 70 años, pero es un tema sanitario, es un tema de salud pública, es un tema para evitar riesgos de muertes. Este país, con 52 muertes por cada millón de habitantes, una es grave, pero en la comparación no nos va tan mal como a otros. Eso se ha logrado porque el gobierno ha sido muy prudente, muy equilibrado. Presidente, usted durante su gestión ayudó a resolver muchos problemas de Colombia y a encaminar otros, y ahora el presidente Duque sigue en la misma línea también, mejorando a Colombia. Uno de los problemas grandes que tiene Colombia tiene que ver con Venezuela. No solo, Venezuela es un problema, es algo que nos duele a todos los demócratas latinoamericanos, pero bueno, para Colombia es especialmente un problema, hay una cantidad enorme de migrados. ¿Por qué no nos habla un poquito de esa situación que genera la crisis venezolana y también cómo ve usted el futuro de la dictadura chavista? Gerardo, a Colombia habrían llegado con el ánimo de quedarse no menos de 1,5 millones de venezolanos. El gobierno de Colombia, en medio de sus limitaciones fiscales, los estaba atendiendo con toda generosidad. Hoy se facilita que regresen los que quieran regresar. Los que están en Colombia son tratados en igualdad de condiciones con los colombianos. Y por supuesto las fronteras están cerradas por razones de salud. Colombia nunca había cerrado la frontera. La mantiene cerrada del otro lado la dictadura chavista que dirige Nicolás Maduro. Eso en cuanto a hoy.
En cuanto a orden público, hoy como ayer Venezuela sigue protegiendo estos grupos terroristas de Colombia, narcoterroristas. El ELN tiene una presencia enorme allá. Al final del gobierno nuestro, esa narcoguerrilla estaba muy disminuida. Creció en el gobierno Santos, la dejó crecer, derivado de la impunidad. Hoy hay más de 4.000 reincidentes de FARC. Los acuerdos con impunidad total son acuerdos que no producen paz, lo que generan es más confianza para delinquir, le da más seguridad a los delincuentes. Todos están protegidos por Venezuela. Me parece que es muy importante que el mundo insista que Cabo Verde extradite a Alex Saab, el enlace venezolano para todos estos negociados, lo extradite a Estados Unidos. Años antes, y en el gobierno que presidí intervino mucho, se capturó aquí a una persona de apellido McClellan, que era un capo del narcotráfico en asocio con el gobierno Chávez. Le pedimos mucho al presidente Juan Manuel Santos que lo extraditara a Estados Unidos. Él sacó 1000 excusas y lo extraditó a Venezuela simplemente para complacer a Chávez. En esa época se le dijo, presidente Santos, si usted lo extradita a Venezuela, allá le aplican la cárcel cubana. No le permiten decir nada que comprometa al gobierno de Venezuela. Y así ocurrió. Ojalá con este señor Alex Saab no ocurra lo mismo. Ojalá Cabo Verde tenga la sensatez de enviarlo a Estados Unidos, porque si lo devuelven a Venezuela, allí le tapan todo, porque él ha sido un cómplice de esa sangrienta dictadura venezolana. Y al mundo hay que decirle, cuidado, Castro fue un buen consejero de Chávez, le dijo, por la vía armada no hay posibilidades, tienes que ganar el gobierno por la vía electoral. Hay dos banderas, señala la corrupción y la inequidad. Y cuando subas, elimina la economía de los ricos, sácalos del país, raciona, controla la economía de los pobres y no hagas elecciones sino cuando asegures el resultado. Mire la tragedia. Han pasado el 25 al 86% de pobreza. Todo destruido, destruida la democracia, destruida la empresa privada en un país tan rico. Entonces, fenómenos de corrupción que haya en nuestros países hay que derrotarlos, pero no dejar que sectores de esa izquierda radical los agiten como tesis para engañar a la ciudadanía, llegar al poder y destruir toda la democracia. Venezuela tiene un agravamiento de la crisis. Colombia tiene una crisis. Yo creo que la pregunta es, ¿qué posibilidades hay de recuperarse? Yo veía esta mañana unas cifras. No obstante que nosotros hemos tenido una caída del 32% en inversión extranjera directa. De todas maneras, hemos tenido un aumento en sectores que no son de petróleo y energía. Yo creo que es muy buena noticia en medio de estas dificultades. Colombia es un país en el que se sigue confiando. Hay una alta confianza. Yo estoy asombrado gratamente de que en medio de esta pandemia siga llegando inversión extranjera a Colombia. Y en muy buena cantidad. Colombia tiene todas las posibilidades de recuperarse. Si Colombia logra pasar esta crisis sin hambre, sin rabia social, fortalecer fraternidad, cohesión social, dada además la muy buena reputación que tienen las reglas de inversión de Colombia, este país se puede recuperar y muy aceleradamente. Venezuela tiene una profunda crisis, yo no la veo recuperable. Mire, Venezuela recibió el año pasado gran cantidad de remesas, no se sabe cuántas, pero por ejemplo las ciudades colombianas de frontera son un termómetro. Ya los ciudadanos venezolanos que venían a comprar a Cúcuta no compraban en bolívar, la moneda venezolana, sino en dólares. Esos venezolanos que vienen del extranjero tirando dólares a sus familias en Venezuela han ayudado muchísimo a que esas familias sobrevivan. Eso se pierde. Por supuesto, un país como Colombia este año también va a perder 6.700 millones de dólares de remesas que tuvo el año pasado. Pero en Colombia nos podemos recuperar. ¿Qué va a hacer Venezuela sin esas remesas?
Venezuela, esa dictadura estaba viviendo de las remesas, todos de los restos de petróleo, el país con mar, el segundo país del mundo en reservas de petróleo y no tiene gasolina. 3, ha estado viviendo del oro. 4, ha estado viviendo del narcotráfico. O sea que es una crisis agravada con mucha casi imposibilidad de recuperación, a no ser que cambien el sistema. Colombia tiene la crisis de la pandemia, pero tiene todas las posibilidades de recuperación. Presidente, le quiero hacer otra pregunta sobre Colombia y tiene que ver con la FARC, las negociaciones que hubo con la FARC, el acuerdo que hubo con la FARC. Bueno, algunos decían que el presidente Santos tenía objetivos de ganar el Premio Nobel de la Paz y lo logró, pero claro, muchos colombianos pensaron que ese acuerdo no era adecuado. Usted lideró casi en solitario la oposición en ese plebiscito. La verdad que todos pensábamos, recuerdo en discusiones en la FIL, pensábamos que el sí iba a ganar cómodamente, y bueno, gracias en buena medida a su prédica, se mostró que la mayoría de los colombianos no estaban de acuerdo con ese tratado que había impuesto el presidente Santos, ¿no? ¿Cómo está ese tema ahora? ¿Qué ha ocurrido desde que es presidente Iván Duque? ¿Cómo está el tema de la FARC, de los grupos? Sabemos que hubo algunos rebrotes también guerrilleros. ¿Cómo está ese tema? Gerardo, yo le tengo que aclarar a la comunidad internacional que nosotros nunca hemos estado contra la paz. Hemos estado contra la impunidad total, porque la impunidad total es generadora de nuevas violencias. En el gobierno nuestro se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Una reincidencia del 7%, que se estaba enfrentando con rigor cuando terminamos. Que el gobierno Santos desmovilizó unos 12.000 guerrilleros. Ya hay más o menos en ese grupo de la FARC 4.500 reincidentes. Esto nos lleva por muy mal camino. En el año 2012, ya llevamos 2 años del gobierno Santos, Colombia había obtenido un récord en reducción de las siembras de coca. Habían bajado a 42.000 hectáreas. Ese año Santos anunció que en los acuerdos con La Habana iban decisiones como la de no extraditar a la FARC, no llevarlos a la cárcel, permitirles elegibilidad política, y que en el caso de FARC el narcotráfico fuera un delito político, sin consecuencias penales, sin consecuencias de restricciones de derechos electorales. Había bajado las siembras a 42.000 hectáreas. En ese momento, 2012, empiezan a subir y el presidente Duque encontró 209.000 hectáreas y con unas condiciones jurídicas muy difíciles para enfrentar eso. A la comunidad joven internacional le quiero decir lo siguiente. Colombia es un país con 600.000 kilómetros de selva primaria. Preservar esa selva debe ser nuestra primera obligación para contribuir en la lucha contra el calentamiento global. La coca es el gran enemigo de esa selva. La coca es un enemigo ambiental enorme en países como Colombia. Nosotros tuvimos en la época 200.000 familias rurales. Se les pagaba por cuidar la selva. Cuide la selva, manténgala libre de droga, donde hayan destruido la selva, permita que haya una recuperación vegetal y se le remuneraba. Eso lo acabó la administración Santos. Entonces, yo le diría lo siguiente. Hoy hay unas personas de FARC que están en el Congreso, uno les ve ánimo de paz, otras que no están en el Congreso con ánimo de paz. El presidente Duque ha sido muy generoso con toda la base de la FARC que tiene ánimo de paz. Yo diría, reconozco en esas personas ánimo de paz, pero la prueba de que esos acuerdos quedaron mal hechos es que la impunidad total lo que hace es generar más violencia, es el número de reincidentes. Y súmele al número de reincidentes
la manera como se recuperó la segunda guerrilla, la del ELN, que estaba bastante diezmada en 2010. Y por supuesto hay otros grupos que llaman clanes, el clan del Golfo, otros que están en la misma actividad de narcoterrorismo muy fuerte. El gobierno Duque está haciendo todo el esfuerzo para enfrentarlos, pero le dejaron muchas dificultades constitucionales. Santos primero dijo que si perdían el plebiscito no había acuerdo con la FARC, y lo dijo el doctor Humberto de la Calle, el comisionado. Nosotros dijimos, si gana el no, nosotros no pedimos que no haya acuerdo, sino que haya un gran consenso nacional que se construya para introducir reformas a esos textos de La Habana. Ganó el no. Esa misma noche ofrecimos un gran acuerdo nacional para reformar los textos de La Habana. Al otro día le pedimos una cita al presidente Santos, fuimos a su despacho, le ofrecimos el gran acuerdo nacional. Todo lo incumplió, no quiso hacer el acuerdo. Él decía, juraba en la televisión que no habría impunidad de delitos atroces, la hubo en su totalidad. Juraba en la televisión que no habría elegibilidad política a responsables de delitos atroces, lo incumplió. Le propusimos ese acuerdo nacional. Le dijimos, no, usted no tiene que eliminar el acuerdo con la FARC, busquemos un consenso nacional para reformar esos textos. No quiso. Una cosa muy grave, el no ganó el plebiscito, pero el gobierno Santos, en lugar de hacer otro plebiscito, de buscar un gran acuerdo nacional, llevó una proposición al Congreso, que el gobierno tenía absoluto control sobre ese Congreso para que se aprobara el acuerdo con FARC. Perdieron en el plebiscito, manipularon un Congreso y aprobaron el acuerdo con FARC, un acuerdo mal hecho, un acuerdo de total impunidad. Presidente, quiero hacer una aclaración porque hay mucha gente que dice que el presidente Uribe se tiene que postular nuevamente. Bueno, no es posible que se postule nuevamente, ¿no? Pero quiero vincular esto con, no sé si mucha gente probablemente no sepa que el presidente Santos hizo una reforma y ahora no hay reelección en Colombia, es decir, que el presidente Duque tampoco puede ir a la reelección. Y esto lleva un poco, usted ya habló algo de Santos, pero hay muchas preguntas sobre el rol que cumplió Santos, y sobre todo pensando, y esto de alguna manera me consta, que él era una persona que llegó a la presidencia a partir de su enorme prestigio, donde digo del prestigio de Álvaro Uribe, ¿no? Santos heredó de alguna manera ese prestigio, y después, bueno, no sé, gobernó de una manera que en muchos aspectos a muchos nos decepcionó. Sí, Gerardo, él prometió, nosotros teníamos 3 políticas que nos guiaban. Un país seguro, con inversión privada y con política social. Yo no dejé el país convertido en un paraíso, pero las cifras muestran que íbamos mejorando en todo, en seguridad, en inversión, en política social. Habíamos bajado la pobreza del 50 al 37, no obstante que nos tocó la crisis internacional del 2008, no obstante que Venezuela cerró el mercado y el mercado de Venezuela era el principal mercado para los productos colombianos intensivos en mano de obra. No obstante que aquí hubo recesiones de la economía en algunas regiones del país por el enfrentamiento del gobierno nuestro al narcotráfico. A pesar de eso, bajamos la pobreza del 50 al 37. Íbamos mejorando, al país le faltaba mucho. Yo por eso hablé de que dejábamos unos huevos, unas raíces, unos cimientos. Santos se comprometió y por eso se hizo elegir a seguir con eso, a mejorarlo. Seguramente habría podido corregir mis defectos, mejorar esas políticas, pero hizo todo lo contrario de lo que prometió para su elección. Se hizo reelegir con dinero de Odebrecht. Ahí está su director de campaña en la cárcel. Se hizo reelegir con dineros de Odebrecht. El expresidente Pastrana y yo
aportamos unas pruebas de gran importancia que han resultado exactas de dineros que giró Odebrecht, cuantías con pesos y centavos, fechas, etcétera. Y además se prohibió la reelección. O sea que él con dinero de Odebrecht se favoreció para él de la reelección y enseguida la prohibió. O sea que hoy el presidente Duque no puede aspirar a la reelección. Y una lástima porque gobiernos de 4 años que tienen que enderezar caminos que encontraron muy torcidos, enfrentar esta pandemia y ojalá mejorar al país. Yo hoy nuestra aspiración, mi sentimiento, mi alma están conectados con un propósito, que el presidente Duque tenga todo el éxito para el bien de esta democracia y para tener un espejo en América Latina. Presidente, estaba repasando, usted gobernó Colombia entre el 2002 y el 2010, le tocó gobernar su país, y lo hizo muy bien, por cierto, en pleno auge del socialismo bolivariano. Usted convivió con Lula en Brasil, con Evo en Bolivia, con Correa en Ecuador, con Chávez, por supuesto, con el matrimonio Kirchner en Argentina, hasta con Lugo y hasta con Bachelet y Tabaré Vázquez, más moderado, pero bueno, era todo un continente, digamos así, volcado a la izquierda. Ahora eso ha cambiado, de hecho, la mayoría de los países han logrado salir de ese socialismo bolivariano. Tristemente Argentina ha retrocedido, pero apareció en cambio el Grupo de Puebla. ¿Cómo está viendo usted toda esta cosa ideológica, política en América Latina? Hace 10 años, claro predominio del socialismo del siglo XXI, ahora un poco en retirada, pero sin embargo aparece lo de México, el Grupo de Puebla. ¿Cómo ve un poco el continente? A ver, el recuerdo que yo tengo muy buen recuerdo del presidente Ricardo Lagos, que aparecía como un mandatario de izquierda en Chile. Parece que fue un gran presidente y tuvimos magníficas relaciones con él. Me tocó el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Hicimos 3 acuerdos. Un acuerdo de libre comercio, un acuerdo de protección recíproca de inversiones y un acuerdo del monte de la doble tributación. Tengo buen recuerdo de ese primer gobierno de Michelle Bachelet en las relaciones con nosotros. Tuvimos muy buenas relaciones con el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay. Yo diría que gobiernos respetables. Nos tocó un enfrentamiento duro con el presidente Chávez, con el presidente Correa, con el presidente Daniel Ortega, con el presidente Evo Morales, y de pronto entraba ahí, mostraba su corazoncito, el presidente Lula. Era mi deber enfrentarnos. Y yo me he formado en la lucha. A mí me correspondió asistir a la Universidad Pública en Colombia en el fragor socialista de los años 70 y fui disidente. Entonces nos hemos formado en la lucha. Y entonces yo le habría hecho un mal a Colombia si por complacer el análisis de la diplomacia me hubiera plegado a esa tendencia. Por supuesto que la enfrentamos. En esa época la enfrentamos con tesis y con buenos resultados que mostró Colombia. En seguridad con valores democráticos, en inversión, en política social. Y ha habido críticas, por ejemplo, en Colombia, algunos dicen, y lo dijo la administración Santos, que yo airle a Colombia por ese enfrentamiento. Yo creo que a Colombia le fue mucho mejor enfrentando esa corriente, si se quiere aislada por esa corriente, como dicen mis críticos, que de habernos plegado a esa corriente. Siquiera lo hicimos, Gerardo. Quisiera no haberme equivocado. En algún momento le dije a mis compatriotas de Cúcuta que me decían, pero es que el enfrentamiento que usted tiene con Chávez nos está frenando el mercado. Es una ciudad fronteriza y les dije, ese mercado lo va a acabar Chávez de todas maneras. Él acabando con la empresa privada, con la capacidad adquisitiva del hermano pueblo venezolano, en pocos años no tendrán una moneda para comprar productos colombianos.
ese país lo van a arruinar. Yo quisiera haberme equivocado. Quisiera por el hermano pueblo de Venezuela decir, el equivocado fui yo, Venezuela va muy bien. Quisiera poder decir, el problema no es que Santos hubiera incumplido lo que prometió, el problema es que a Colombia le fue muy mal. Qué bueno sería decir, yo critiqué a Santos, estuve en desacuerdo, pero me equivoqué. A Santos le fue muy bien, dejó a Colombia muy mal, como Chávez acabó con Venezuela, estimado Gerardo. Muchas gracias, presidente. La próxima pregunta se la va a hacer Álvaro Vargas Llosa, que ya tiene su micrófono abierto. Gracias, Gerardo. Presidente, quería preguntarle sobre, bueno, una de las preguntas que quería hacerla ya la hizo Gerardo, y justamente le iba a pedir una opinión sobre el panorama regional. Quiero preguntarle sobre dos países en particular, sobre Estados Unidos y Brasil. En el caso de Estados Unidos, evidentemente es muy importante para quienes defendemos los valores del mundo libre, tener en el mundo libre a un gran referente, un liderazgo que es fuente de inspiración, que sea orientador, que sea muy solvente y que sea, digamos, capaz no solamente de hacer frente al adversario, el populismo, el autoritarismo, el mundo, digamos, del Estado providencia, en fin, todo lo que ya sabemos, sino que además sea un líder que tenga enorme credibilidad entre sectores que de otra manera podrían verse tentados a dejarse convencer por ideas ajenas a las ideas de la libertad. Entonces, la pregunta que quiero hacerle es ¿qué piensa del liderazgo del presidente Trump en estas circunstancias? Un liderazgo altamente controversial, no necesariamente otros compartirán esta opinión, signado por enormes contradicciones, por momentos con instintos adecuados y por momentos con instintos que contradicen mucho a todo aquello. Al final es un tipo de liderazgo que nos ayuda o no nos ayuda. Esto en cuanto a Estados Unidos. En cuanto a Brasil, evidentemente, por ser el país con mayor peso económico, demográfico y en general, por eso mismo político en la región, lo que ocurra y deje de ocurrir en Brasil tiene enorme importancia. Cuando Lula estaba a la cabeza de Brasil, fue muy evidente que el respaldo que le dio Brasilia a toda la causa del socialismo del siglo XXI potenció a esos gobiernos, estando el propio gobierno de Hugo Chávez. Esto pasó por muchas cosas, incluyendo prácticamente la toma de lo que en un momento dado parecía básicamente una sucursal del grupo del socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera. Bueno, cuando salió el lulapetismo, como se le llama, del poder, hubo muchas esperanzas de que lo que venía después, de algún modo, en fin, enderezara esa nave y le diera a la región, a Sudamérica y América Latina en particular, una digamos, orientación y un liderazgo también. Pero desde entonces el presidente Bolsonaro, un poco como Trump en Estados Unidos, ha supuesto un mar de contradicciones. Por ejemplo, en lo que respecta a las reformas de su ministro de Economía, parecería apuntar en la buena dirección y por momentos, con una tentación populista, parecería contradecir todo aquello. Entonces, en fin, perdone la extensión, pero creo que era importante matizar un poco lo que decir. Y nos interesaría mucho, creo, a todos su opinión, tanto sobre el liderazgo de Estados Unidos como sobre el liderazgo en Sudamérica de un país tan importante. Sí, Álvaro, me pone usted un tema muy difícil, estimado Álvaro. Sí, un momentico, que no se me Ahí vaya. está bien, presidente. Ahí está ahí bien. se le fue el audio. Se le fue ahí está bien, ahí está bien. Está el audio, Gerardo. Ahí está bien, ahí está bien. Lo escuchamos bien. No puede uno con San Pablo para meterse con San Pedro. Esta batalla que hemos tenido contra la dictadura castrochavista, contra el castrismo y contra el chavismo, ha sido una batalla en la que hemos persistido y persistiremos.
hasta que veamos la luz de la democracia en Venezuela. Estados Unidos ha sido el gran aliado de Colombia. Yo por Estados Unidos no tengo sino agradecimiento. Estados Unidos me ayudó enormemente siendo presidente. Y gracias a esa ayuda en parte pudimos avanzar. Hubo ayuda americana y la determinación del gobierno nuestro. Yo, observando al gobierno del presidente Trump con mucha prudencia, vería lo siguiente. A mí me gustaba la tesis de menos impuestos, mejor remuneración. Nosotros hablamos en Colombia de economía fraterna. Menos gasto público, más salud, más educación, menos burocracia estatal, menos impuestos, más estímulo a la inversión, mejores condiciones para los nuevos emprendedores y para los trabajadores. Yo vivíamos a la expectativa, bueno, ¿qué impacto va a producir en la economía la reducción de impuestos? Y preguntaba si se va a traducir en mejoramiento salarial. Yo observaba eso con espíritu positivo. Me parece que el presidente jugó bien con China y con Corea del Norte, porque en alguna forma ha logrado superar buena parte de las dificultades con China en materia económica. Está lo del coronavirus, en materia arancelaria, en materia de comercio bilateral. Y en alguna forma se dio la impresión que su actitud de conversar y retirarse estaba produciendo algún detente en Corea del Norte. Yo diría que son temas para analizar muy fríamente y que pudieron ser buenos. El tema mexicano, yo lo dividiría en dos. El tema del muro es un tema muy difícil de defender en América Latina. Segundo, la manera diplomática como ha acordado con el gobierno mexicano la reforma al Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido buena. Hemos escuchado también al presidente de México expresar satisfacción con la reforma de ese tratado. Ojalá. El tema migratorio, porque también uno entiende a Estados Unidos. Si de América Latina lo que hacemos es no enfrentar aquí la pobreza y despacharlos para Estados Unidos, pues eso causa también dificultades allá. Confiamos que eso se pueda manejar por la vía diplomática. El tema del coronavirus. Yo creo que hay países como Colombia que tomaron decisiones a tiempo. A mí me pareció ver a Inglaterra inicialmente muy insegura. Estados Unidos inicialmente, como Brasil, subestimaron el riesgo. Después ya asimilaron la gravedad del riesgo. Allí hay dificultades y dificultades de opinión. Veo un problema para el presidente Trump, que las elecciones están muy cerca. No va a tener, uno no sabe si tendrá tiempo de mostrar o no avances frente al coronavirus. Preocupan las informaciones que llegan ahora de la Florida y también es un periodo de tiempo muy estrecho para mostrar antes de elecciones que avanza un proceso de recuperación de la economía. Lo único que yo diría del presidente Bolsonaro es que tiene tiempo. Y cuando hay tiempo, hay que reflexionar y pensar muy bien las actitudes, las palabras y el rumbo. Me parece de la mayor importancia que cualquiera sea el gobierno de los Estados Unidos, haya una decisión muy firme para defender la democracia. Finalmente, las dudas frente a Chávez Maduro y los pasos frente a La Habana, sin que La Habana hiciera algo por avanzar hacia la democracia, eso no fue bueno en el gobierno anterior de Estados Unidos. O sea que cualquiera sea el gobierno que venga en Estados Unidos, ojalá sea un firme defensor de los valores democráticos. Los valores democráticos, cuando hacen concesiones a sus enemigos,
los enemigos las toman. Y cuando los enemigos avanzan, es muy difícil recuperar los valores democráticos. Dejaría esa reflexión. Presidente, nos quedan unos pocos minutos, así que voy a hacerle las últimas dos preguntas que las vuelca el público y se las voy a hacer juntas. La primera, un comentario que hace nuestro amigo el economista Roberto Kachanowski, que cuestionando un poco la medida que se tomó en Colombia de restringir a los mayores de 70 años, y él dice con razón que aquí en la Argentina también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó una medida así y fue declarada inconstitucional. ¿Qué opinión le merece esto? Y como segunda pregunta, más política, tiene que ver con si la alcaldesa de Bogotá, una persona ecologista, más bien de izquierda, puede ser la candidata, y cómo se la van a arreglar las fuerzas, vuestras fuerzas, digamos, ¿no? Ya que Duque no va a poder ser candidato, obviamente usted tampoco. Bueno, si nos comparte algunas reflexiones sobre estos dos temas. Gerardo, el tema de los mayores de 70 años. Yo al principio les di las cifras de salud de Colombia, del coronavirus. En Colombia hay 2.654 personas que han fallecido por coronavirus. El grupo etario mayor de 70 años es muy alto. Y prueba de que en Colombia las cosas se han manejado bien es que mientras en otros países de la región tenemos muertes por cada millón de habitantes, 259, 266, 257, en Colombia tenemos 52. Por supuesto, no puedo ocultar esto. Argentina muestra 25, un número plausiblemente bajo. Uno, para poder estar en esta lucha, tiene que tener objetividad y respeto a las cifras. Yo le quiero decir que al doctor Roberto, al economista que nos ha preguntado, que lo que ha hecho el presidente Duque es proteger la salud de los colombianos de mayor edad. Y seguramente, si las circunstancias de salud lo van permitiendo, él irá reduciendo restricciones, como lo han venido haciendo para muchos sectores poblacionales. Pero yo creo que lo más importante sobre Colombia en materia democrática es que el Congreso funcionó muy bien de manera virtual, mejor que de manera presencial. Y la oposición ha hecho todos los debates políticos que ha querido hacer. Eso habla del espíritu democrático del gobierno Duque. En cuanto a lo segundo, Gerardo, pues mi tarea es buscar nuevos liderazgos. Yo desde hace mucho rato dije que quería dedicar los años que el Creador me dispensara para ayudar a encontrar y a impulsar nuevos liderazgos que les sirvan a los valores democráticos. En esa tarea seguimos. El tema de Colombia no es fácil. Santos le dio mucha fuerza por activa y por pasiva a las fuerzas antidemocráticas. Las creció y les dio razones, porque su gobierno fue un gobierno que terminó con la pobreza, que se congeló desde el 2000 hasta el 2014. La pobreza bajó al 27%. Ya en adelante se congeló la pobreza, como se paró la inversión, la economía, la creación de empleo de calidad. O sea que encontramos un país en unas enormes dificultades económicas y sociales, que había perdido la recuperación que se trajo hasta el 2012, y que por supuesto eso, más la impunidad total, le dio mucha fuerza a muchos enemigos de la democracia. Lo que viene no es fácil. Una confianza en el gobierno del presidente Duque, y siempre lo decimos en privado y en público. Presidente Duque, lo apoyamos, pero le tenemos que pedir más por el nivel de la crisis de la pandemia y por el riesgo de la democracia colombiana. Si el presidente Duque acierta
mantiene las cosas buenas, introduce otras, acelera. Y es una persona con extraordinarias condiciones morales, éticas, profesionales, de entrega al país. Será más fácil encontrar nuevos liderazgos. Esto depende del éxito del gobierno del presidente Duque y de nuevos liderazgos. Presidente, le quiero dar un agradecimiento muy especial en mi nombre propio, en nombre de Álvaro, que está también, en nombre de la FIL, de su presidente Mario Vargas Llosa, que usted sabe el afecto y la admiración que profesa por usted, y de toda esta gente que de muchos países nos ha estado acompañando hoy. Ha sido un gran placer, lo contamos, usted sabe, lo contamos en la FIL como uno nuestro, así que esperamos que muy pronto poder verlo personalmente y poder escucharlo personalmente. Muchas gracias. Gerardo, Álvaro, inmensa gratitud. Un saludo lleno de admiración al maestro Mario Vargas Llosa, la primera autoridad democrática en nuestra América ibérica, hispanoibérica. Y a la Fundación todos éxitos. Ustedes son unos luchadores por la democracia y por la libertad muy valientes. A todas las personas que nos han acompañado hoy, muchísimas gracias, siempre con ustedes. Muchas gracias, presidente. Un saludo y un aplauso a la distancia. Muchas gracias, querido Gerardo, a todos. Álvaro, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.